Hola niños o jóvenes más bien, Dios les bendiga. Hoy vamos a ver, o en esta semana más bien, este paso del discipulado llamado las ordenanzas. Ahora, ¿qué son las ordenanzas? Pues, como ya te vas a dar cuenta, son dos actividades que se realizan en las iglesias, que son el bautismo y la cena del Señor, o, como dice aquí, la Santa Cena. Ahora, vamos a descubrir, o te vas a dar cuenta muy bien, que estas dos ordenanzas, que son las únicas que en la Biblia se nos dan para la iglesia, como órdenes, como su palabra, como la palabra lo dice, ordenanzas u órdenes, estas dos ordenanzas no son para salvación, sino más bien para los que ya son salvos. Ahora, yo quiero pensar que tú eres asistente regular o que asistes regularmente a una iglesia, pero cuando realmente uno ya es miembro de una iglesia, bíblicamente vemos que cuando alguien se bautizaba, era verdaderamente el punto cuando ya se quería involucrar en las cosas de Dios en su propia iglesia. Aquí vemos tres preguntas, por decirlo así, de falso y verdadero, que son estas, ahí en la página, o más bien en en el principio del paso 11 de la lección, donde dice, ¿debo bautizarme para ir al cielo? Falso, verdadero. Bueno, te voy a adelantar nada más estas tres preguntas. Esto es falso, no te debes bautizar para ir al cielo, porque el bautismo no salva. No puede salvar, es una obra. La Biblia dice que la salvación no es por obras y bautizarte es una obra. Pero es importante hacerlo, sí, por supuesto. Ahora tú debes recordar que cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, hubieron dos hombres crucificados también, dos ladrones, la palabra de Dios lo dice, y uno se fue al cielo ese día, uno no quiso creer y el otro sí, y ese que se fue al cielo obviamente no le dio tiempo para bautizarse, entonces el bautismo no salva. El bautismo y la santa cena o cena del Señor me ayudan a ser más santo. eh, Podríamos decir que no, que eso es falso, ¿sí? Ahora, uno se bautiza y no, y aunque es un paso de obediencia, el primer paso de obediencia, hay muchas cosas más que uno tiene que ir aprendiendo que no, que nos van a ayudar para ser más santos, ¿sí? Ahora, en un sentido, pudiéramos decir que, que esas dos ordenanzas son obediencia, sí, pero hay mucho más involucrado en esto de la santidad y los elementos de la Santa Cena simbolizan la sangre y el cuerpo de Cristo, verdadero, por supuesto. Ok, aquí tienes eh, las preguntas, quiero que lo analices muy bien, donde todo lo que tienes que contestar. Y aquí en el costado derecho, desde nuestra perspectiva de tu hoja, viene un pasaje, Romanos 6, del 1 al 4, que nos habla lo siguiente y dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera, porque los que hemos muerto el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Ok? Entonces dice aquí, a primera vista, este pasaje parece hablar del bautismo en agua. Sin embargo, aquí realmente se usa la palabra bautismo para hablar de nuestra identificación con Cristo. Al aceptar a Cristo nos identificamos con Él en su muerte, su sepultura y su resurrección, así que en Cristo somos personas nuevas. El bautismo en agua simboliza la transformación que ocurrió en el momento de nuestra salvación. El bajar al agua simboliza nuestra identificación con Cristo en su muerte y sepultura. El subir del agua simboliza nuestra resurrección a una vida nueva. Quiero mostrarte este dibujo donde se ve cuando entras al bautisterio. El bautisterio, el lugar donde te bautizan, es bautisterio o puede ser también en un río
o incluso en el mar o donde sea que haya agua suficiente. Pero cuando entras al bautisterio, es, aquí se ve este dibujo, es como cuando todavía no eras salvo y estás en una condición de muerte espiritual. Ahora, cuando entras al agua, ¿sí? Por completo, lo cual es la palabra bautismo, sumergir, cuando se te sumerge en el agua, es como si te hubieran sepultado, ¿sí? Y al salir del agua de nuevo, es como si hubieras resucitado, como dice Romanos 6:4, en una vida nueva, a una vida nueva, resucitados para vivir de una manera diferente. Ahora, cuando el Señor manda algo, eso es importante. Y el bautismo, como dice aquí tu estudio, no es opcional, sino es un mandato para ser obedecido por cada creyente. El bautismo no es un requisito para ser salvo, sino el resultado de que ya somos salvos. En el caso del carcelero de Filipos, ¿cuál fue el único requisito para la salvación? Ahí en Hechos 16:30 vas a ver cuál fue el requisito y no fue el requisito ser bautizado, obviamente, para ser salvo. El requisito no fue ser bautizado, pero algo sí puedo decir o podemos decir cómo dieron testimonio de su nueva fe el carcelero y los miembros de su familia. Ahí lo vas a encontrar. Ahora la pregunta que yo te puedo hacer es, ¿tú ya te bautizaste? ¿Sí? ¿Eres salvo? Si ya eres salvo, ¿qué te impide que te bautices? En el libro de Hechos, un hombre que iba en su carruaje, que venía desde Etiopía, después de que Felipe le testificó, dice en Hechos 8, dice la palabra de Dios, versículo 36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, dice la palabra de Dios, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces, el bautismo es un testimonio público de que ya hemos creído, ¿ok? Ahora, el siguiente punto en este estudio es la cena del Señor, o como algunos la llamamos también la Santa Cena. Y esta es otra ordenanza, o más bien la otra, la número 2, y ya no hay más, del Señor, una ordenanza que Dios nos da. Y la Santa Cena fue instituida por el mismo Señor Jesucristo la noche que fue entregado como señal del compromiso del nuevo pacto. Es algo sagrado y especial. Ahora, no es un sacramento. La palabra sacramento es algo que haces que te asegura o que te ayuda en tu salvación, ¿sí? Entonces, no es un sacramento, ni es nada mágico, pero la palabra de Dios lo manifiesta como algo que debemos de hacer regularmente y seriamente, ¿ok? Y dice la palabra de Dios que debemos de hacerlo en memoria de Él, de nuestro Señor Jesucristo. Y en la cena del Señor hay dos símbolos, ¿sí? El pan y la copa, que más bien es el jugo de uva, ¿sí? Y es un pan sin levadura y es un jugo de uva sin fermentar, porque tanto la levadura como la fermentación en los líquidos, la levadura en el pan y la fermentación en los líquidos, tienen que ver con corrupción. Y el Señor Jesucristo ni su cuerpo, sí, físicamente, ni su sangre fueron corruptos o corruptas. ¿Por qué? Porque Él fue santo, porque Él es Dios mismo. Entonces, analiza todo lo que nos dice esta lección acerca de la cena del Señor y la pregunta es, ¿ya has participado en ella? Los únicos requisitos para participar en la cena del Señor son ser salvo, luego ser bautizado. Primero uno se bautiza y después con eso ya eres miembro de la iglesia y también, pues por decirlo así, candidato para participar de la cena del Señor. Y el tercer requisito es un autoanálisis, ¿sí? El que tú mismo, delante de Dios, te preguntes y te contestes, porque Dios va a ser fiel en revelarte la verdad
de cómo estás, de cómo andas, ¿ok? Entonces, dice ahí un punto, la Santa Cena no nos hace más santos, aunque sí nos motiva a la santidad, a la santidad. Espero que aproveches bien este tiempo de vacaciones de diciembre. No faltes a tu iglesia en este año, el 24, perdón, el 25 de diciembre que hay en domingo, pues no faltes a tu iglesia el domingo, aunque sea día 25 de diciembre. Dios te bendiga.